Iglesia del Señor Jesucristo, familiares, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos a esta nueva reflexión bíblica, por medio de la cual nos edificamos en la palabra del Señor. La palabra de Dios, que es poderosa para transformar nuestras vidas, nos da esta oportunidad de poder crecer en el conocimiento del Señor Jesús y de esas cosas maravillosas de Dios. En esta oportunidad tenemos dos mensajes, dos espíritus. La segunda parte, dos mensajes, dos espíritus. Y vemos la importancia de la fe en el ser humano, no solo en los cristianos, no solo en el creyente. No, todo ser humano fue creado para tener fe. Fue creado con una parte en su vida, su espíritu, para que tenga fe. Y Hebreos 11:1 nos lo dice, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe es tan importante, pero una verdadera fe, porque hay muchas clases de fe. Hay fe en las religiones, hay fe en los hombres, en el dinero, en la ciencia, en la política, etc. Pero la verdadera fe que puede transformar nuestras vidas solamente es la que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y su palabra. Cristo es el verbo divino, y verbo quiere decir la palabra. Cristo vino para traernos la palabra de Dios, para darnos a conocer a Dios, el Padre. Y asimismo dicen en el libro de Hebreos 11, verso 6, que sin fe, sin esa verdadera fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Debemos ser creyentes. Sí, es cierto. Es muy peligroso vivir sin fe en este mundo. Pero más peligroso es poner nuestra fe, nuestra confianza en algo equivocado. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6, y especialmente en el versículo 1, nos advierte, nos previene. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí el apóstol Juan nos dice que no debemos creer cualquier cosa que nos enseñan, que nos predican, porque también es una realidad que el príncipe de este mundo, Satanás, está muy interesado en establecer un sistema de creencias falsas y así poder controlar la mente de los seres humanos para que crean lo falso, lo equivocado. La misma palabra del Señor dice: porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. En Proverbios 23, versículo 7. Y es así porque cuando se siembra un pensamiento, se cosecha una acción. Se siembra una acción y se cosecha un hábito. Se siembra un hábito y se cosecha un carácter. Se siembra un carácter y se cosechará un destino. Necesitamos entonces establecer qué es lo verdadero y saber distinguir de lo falso. Para eso el apóstol Juan nos está diciendo aquí que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice el apóstol Juan. Ahí. Y es lo mismo que el Señor Jesús le advertía a sus discípulos allá en Mateo 24, cuando él hablaba de las señales antes del fin. Mateo 24, los versos 3 al 5, dice así: señales antes del fin,
Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es posible que no podamos descubrir a primera vista a un falso maestro, un falso profeta que nos está predicando una doctrina errónea inicialmente. Pero necesitamos discernir si es el Espíritu de Cristo o es el espíritu del anticristo. Porque ya desde la época del Señor Jesús y de la época del apóstol Juan, ya se estaba manifestando ese espíritu del anticristo. Y la palabra anticristo quiere decir contra Cristo o en vez de Cristo. Y hay 3 pruebas mayores para poder descubrir un espíritu, si es falso o es verdadero. Primero, por la palabra de Dios. Ahí mismo en la primera carta de San Juan, pero en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Ahí está diciendo el apóstol Juan que ellos estuvieron con el Señor Jesús, los apóstoles, y ellos testifican de su relación, de su vivencia con el Señor Jesús. La Biblia es la palabra de Dios, es el verbo de vida que es Cristo y está fundamentada precisamente en ese testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento apostólico, es la enseñanza que se ha mantenido desde los siglos, a través de los siglos, y ha permanecido hasta hoy por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay increíble poder en la palabra de Dios. La Biblia lo dice a través de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios existieron todos los milagros que hizo el Señor Jesús, todas las obras que hicieron sus discípulos, los mismos profetas del Antiguo Testamento, que estaban prediciendo ya desde siglos antes de que viniera el Señor Jesús todo su ministerio, cómo iba a ser, con detalles. Cuando estamos firmes en la palabra de Dios, el diablo y el infierno tiemblan, porque hay un increíble poder en la palabra de Dios. El milagro más grande de la palabra de Dios es transformar nuestras vidas, hacer de nuestra vida una nueva vida, hacer del hombre un nuevo hombre, una nueva creación. Quizás somos la misma persona físicamente, pero dentro de nosotros ha ocurrido un milagro del nuevo nacimiento. Dios ha hecho una nueva creación en nosotros y nos ha dado una nueva vida. Y ese poder de la palabra se manifestó en el Señor Jesús, venciendo la tentación como humano, como ser humano que fue Él, que se encarnó, se hizo hombre. El mismo Dios hecho hombre vino a habitar en un cuerpo humano y también tuvo hambre cuando fue tentado en el desierto. Pero allí el Señor venció con el poder de la palabra de Dios, cuando le respondió siempre a Satanás en 3 oportunidades: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
No tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Le respondió Jesús al tentador, a Satanás. Y Satanás tuvo que huir, avergonzado, vencido, derrotado. Y la mayor victoria del Señor Jesús fue en la cruz del Calvario. Allí Cristo venció, derrotó al enemigo, dice la misma palabra de Dios. Y esa victoria es la victoria de nosotros como creyentes. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque si un creyente no conoce la palabra de Dios y no la sabe usar, va a ser un blanco perfecto, fácil para los falsos profetas, para el espíritu del anticristo. Y no va a saber cómo probar los espíritus. Efesios 4:11 al 14 nos advierte el apóstol Pablo. Nos dice que ya no seamos como niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina. De manera que el poder de la palabra es la primera prueba mayor. ¿Cómo podemos descubrir la verdad, el falso profeta o el verdadero profeta, el verdadero ministro de Dios? Una segunda prueba, por el Hijo de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 4, versos 2 y 3, nos sigue diciendo el apóstol Juan y el Espíritu de Dios a través de él. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Allí desde esa época del apóstol Juan se manifestó el espíritu del anticristo a través del gnosticismo. Es una clase de intelectuales que hubo en esa época que quisieron negar la humanidad de Cristo, de decir que solo era que Cristo había sido solo una especie de fantasma, que había sido un espíritu que se había presentado, pero que no era real, un hombre real y verdadero. Y a través de esas enseñanzas que lograron establecer y propagar, estaban corrompiendo la fe de los nuevos cristianos. Estos versículos de la humanidad de Cristo nos hablan de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Navidad representa la palabra natividad, o sea, nacimiento. Y esta es la base y es el fundamento de la fe cristiana. En que dice, como dice en 1 de Timoteo 3:16, dice, indiscutible es el misterio de la piedad. Cristo fue manifestado en carne, revelado por el Espíritu Santo, visto de los ángeles, manifestado arriba en gloria. Estos versículos nos hablan de la Navidad, del nacimiento y de la encarnación de Cristo. Juan se refiere al Señor con dos nombres: Jesús, que es su nombre terrenal, que nos habla de su humanidad, pero también Cristo, su título divino, Mesías, ungido, designado por Dios. Entonces, la encarnación es Dios hecho hombre, Dios que vino a habitar en un cuerpo humano. Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1:23 e Isaías 7:14. Tenemos entonces que esta supuesta controversia acerca de la Navidad, quienes en esta época dicen que es tradición religiosa, que viene del catolicismo y que son costumbres paganas, en realidad es un reencauche del gnosticismo de la época del apóstol Juan, y que pretende más que guardar a la iglesia, lo que en realidad busca es negar la humanidad del Señor Jesús. Pero la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles. En 1 de Timoteo 3:16, Él es el mismo Dios hecho hombre.
Es una herejía negar la humanidad del Señor Jesús, tanto como es herejía negar su divinidad. En la actualidad muchos falsos ministros religiosos, maestros y apóstoles están predicando contra la doctrina verdadera de la humanidad y divinidad de Cristo, y así revelan el espíritu del anticristo. Una tercera prueba mayor es por el Espíritu de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, del 4 al 6, nos dice que estas tres verdades, lo que es la palabra de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios, es ese cordón de tres dobleces que no se rompe pronto. Siempre ha existido un anhelo, una búsqueda del hombre por la verdad, pero al buscarla equivocadamente en el hombre y no en la fuente de la verdad, que es Cristo Jesús, entonces el hombre se ha extraviado en los laberintos de religiones, de filosofías, de culturas, de la nueva era, del posmodernismo, del liberalismo, del legalismo, etc. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda verdad. Ese es su nombre, el Espíritu de verdad, y Él es el único que nos puede guiar a Cristo. Él es quien nos ha traído y nos ha convencido de pecado y nos ha traído a los pies de Cristo. Pero el espíritu del anticristo está en el mundo, en los aires, a nuestro alrededor, como virus malignos invadiendo el mundo, como el COVID-19. Está alrededor de nosotros, tarde o temprano tendremos que enfrentarlo. Es una época muy difícil, pero Mateo nos advierte que tendremos que pararnos firmes sobre el fundamento de nuestra fe, en la verdad de la doctrina de los profetas y apóstoles, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, revelado a nosotros por su Espíritu Santo. Cristo, la roca eterna y cimiento verdadero e inamovible. Sobre Él fuimos colocados y permaneceremos, perseverando en su camino hasta que Él nos lleve a su presencia. Porque mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad con otra reflexión bíblica.